Sean bienvenidos al curso de verano Fundamentos de Síntesis de Nanomateriales, impartido por el Dr. Jorge Alberto Galaviz Pérez y los alumnos de la licenciatura Ingeniería en Nanotecnología, Luis Arturo López Lázaro, y su servidora, Zully Melanie Hernández Cruz. En esta presentación abarcaremos lo que es el tema envasado. El envasado de productos químicos de laboratorio es el proceso mediante el cual las sustancias químicas se colocan en recipientes adecuados para su almacenamiento, transporte, manipulación y uso seguro dentro del entorno de un laboratorio. Estos envases están diseñados para proteger los productos químicos, así como a las personas que los manejan y también al medio ambiente. El envasado adecuado de los productos químicos de laboratorio es esencial para garantizar la seguridad del personal, prevenir accidentes y mantener la integridad y eficiencia de los productos químicos durante su manipulación y almacenamiento. También es un requisito normativo en muchos países, ya que ayuda a cumplir con las regulaciones y estándares de seguridad establecidos para la manipulación de sustancias químicas. En la siguiente diapositiva podemos observar algunos tipos de almacenamiento por incompatibilidad. Los productos químicos pueden llegar a generar ciertos riesgos y de ahí nace la importancia en su almacenamiento. Estos pueden ser los siguientes 9 grupos. El primer grupo son los oxidantes. Estos son sustancias que generan oxígeno a temperatura ambiente. Por lo tanto, se deben de almacenar para ser conservados y también evitar la exposición al calor. De acuerdo a su almacenamiento, estos no deben almacenarse conjuntamente con sustancias reductoras. También tenemos el grupo de reductores, y este nos dice que es una sustancia que debe tener un manejo mucho más especializado dependiendo de qué tipo de agente es. El siguiente grupo son los corrosivos. Estos suelen ser ácidos y alcalinos bastante fuertes y concentrados. También tenemos otras sustancias que pueden provocar quemaduras o irritación en la piel, en las membranas mucosas o incluso en los ojos. Y esto puede deteriorar igual la mayoría de ciertos materiales con los cuales se maneja. De acuerdo al almacenamiento recomendado, se deben mantener separados lo que son los ácidos fuertes de las bases fuertes, situándolos lo más cerca posible del suelo y también en bandejas para recoger posibles derrames. El siguiente grupo son productos reactivos con el agua. Estos producen reacciones violentas o también liberan productos altamente tóxicos, inflamables o incluso corrosivos. Estos también se dice que debe de tener un almacenamiento especializado de acuerdo al agente con el cual se va a tratar. El siguiente grupo son los tóxicos, y estos requieren de zonas de almacenamiento ventiladas, en especial los de alta volatilidad. De acuerdo a su almacenamiento, pues estas deben de estar separadas de inflamables y combustibles. No deben almacenarse junto con peróxidos, sustancias que desprenden gases inflamables, incluso al contacto con el agua, gases comprimidos, licuados o disueltos, y fertilizantes que contengan nitrato de amoníaco.
En la siguiente diapositiva podemos observar el resto de grupos, en los cuales tenemos los que son peroxidantes, el cual pues básicamente los peroxidables son productos que pueden formar peróxidos inestables, y estos deben de almacenarse en ambientes frescos y oscuros. Igual dependiendo del agente que se vaya a tratar, pues se puede realizar un manejo mucho más adecuado de este tipo de reactivo. En el siguiente grupo están los pirofosfóricos, y estos entran en combustión en contacto con el aire y en ocasiones con el agua. Con estos es bastante necesario tener medidas especiales de confinamiento, por lo tanto requieren de un manejo mucho más especializado dependiendo del agente que se va a tratar. También tenemos lo que son los gases comprimidos como último grupo. Además de los riesgos inherentes al producto, también plantean riesgos por la elevada energía cinética que poseen estos reactivos al estar comprimidos en un recipiente. Por lo tanto, igual es recomendable un manejo mucho más especializado de este tipo de sustancias. Los 5 primeros grupos dan lugar a reacciones fuertemente exotérmicas, liberando lo que son cantidades bastante importantes de calor de una forma muy violenta o incluso explosiva. Estos si entran en contacto con productos incompatibles o si no se siguen las medidas adecuadas. Las sustancias químicas deben almacenarse en sus envases originales y en lugares seguros, considerando sus riesgos inherentes, la incompatibilidad con otros productos químicos o incluso las condiciones de ambiente, ya sean calor, fuentes de ignición, luz y humedad. Cuando un producto presenta varios riesgos, deben realizarse una estimación de la severidad del riesgo, teniendo en cuenta cantidades totales almacenadas, el material e incluso el tamaño del recipiente. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es los métodos de almacenamiento por severidad del riesgo. Un criterio para establecer la severidad del riesgo de mayor a menor sería la siguiente. En primer lugar tenemos lo que son los productos explosivos. En segundo lugar tenemos los productos comburentes. En tercer lugar tenemos los productos inflamables. En cuarto lugar tenemos productos tóxicos. En quinto lugar tenemos productos corrosivos. Y por último lugar tenemos productos nocivos. De esta forma, para la separación de los demás, los productos con riesgos múltiples se clasificarán en la categoría de mayor riesgo para que las medidas de su separación sean mucho más restrictivas. Bueno, en cuanto a las sustancias explosivas, podemos decir que se incluyen en esta categoría todas las sustancias químicas, productos pirotécnicos y cerillas que son explosivos, así como otras sustancias como las sales metálicas sensibles que por sí mismas en ciertas mezclas o sometidas a determinadas condiciones de temperatura, choque, fricción o acción química pueden transformarse y experimentar una reacción bastante explosiva. En cuestión de sustancias oxidantes, tenemos que constituyen fuentes de oxígeno y por lo tanto son capaces de facilitar la combustión e intensificar la violencia de un incendio. Si los envases de los materiales oxidantes se han deteriorado, su contenido puede mezclarse con otras sustancias combustibles y provocar una ignición.
Es peligroso almacenar sustancias oxidantes potentes cerca de líquidos, aunque su punto de inflamación sea bajo, o de materiales inflamables, aunque lo sean solo ligeramente. Resulta más seguro mantener todas las sustancias inflamables lejos del lugar en el que se conservan los oxidantes. El área de almacenamiento debe ser bastante fresca o incluso ventilada, y debe tener una estructura ignífuga. En cuanto a las sustancias inflamables, podemos decir que el hidrógeno, el propano, el butano, el etileno, el acetileno, el ácido sulfúrico y el gas de carbón se encuentran entre los gases inflamables más comunes. Algunos, como el cianuro de hidrógeno y el cianógeno, son inflamables y bastante tóxicos. Los materiales inflamables deben conservarse en lugares suficientemente frescos para evitar igniciones accidentales si los vapores se mezclan entre sí en el aire. Los vapores de disolventes inflamables pueden ser más pesados en el aire y moverse hasta tener una fuente ignición distante. Es esencial la prohibición de fumar y de generar llamas desnudas en los lugares en los cuales se manipulan o se almacenan dichos disolventes. Así como se debe disponer de extintores de incendios manuales en un laboratorio. Bueno, de acuerdo a las sustancias tóxicas, las sustancias químicas tóxicas deben ser conservadas en áreas frescas y bien ventiladas, lejos de fuentes de calor, ácidos, humedad y sustancias oxidantes. Los compuestos volátiles deben almacenarse en refrigeradores que no generen chispas. Esto para evitar lo que es la evaporación, puesto que los envases pueden sufrir fugas, y las salas de almacenamiento deben equiparse con campanas de evacuación de humos u otros dispositivos de ventilación local equivalentes. Los envases abiertos deben cerrarse con cinta u otro elemento obturador antes de su recolocación en la sala de almacenamiento. Y las sustancias que pueden reaccionar químicamente entre sí deben mantenerse en ubicaciones separadas. De acuerdo a lo que son las sustancias corrosivas, algunos ejemplos típicos son el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fórmico y el ácido perclórico. Estos materiales pueden dañar sus recipientes y propagarse en la atmósfera del área de almacenamiento. Algunos pueden ser volátiles y otros reaccionan violentamente con la humedad, la materia orgánica u otras sustancias químicas. Los vapores de ácido pueden corroer los materiales estructurales y los equipos y ejercer una acción tóxica sobre el personal. Este tipo de sustancias debe mantenerse a baja temperatura, pero también muy por encima de su punto de congelación, ya que un compuesto como el ácido acético puede congelarse a una temperatura relativamente alta, romper su envase y propagarse cuando la temperatura vuelva a superar dicho punto. Asimismo, algunas sustancias corrosivas pueden tener propiedades peligrosas, por ejemplo, el ácido perclórico, además de ser sumamente corrosivo, constituye un potente agente oxidante que es capaz de causar incendios e explosiones.
También no se utilizará una misma área para el almacenamiento simultáneo de compuestos de ácido nítrico y ácido sulfúrico. En ocasiones es necesario depositar líquidos corrosivos y tóxicos en envases especiales. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico debe conservarse en lo que son botellas de plomo, puesto que este ácido interactúa con el vidrio y no debe almacenarse cerca de bombonas de este tipo de material que contengan otros ácidos. En la siguiente diapositiva podemos observar algunas ventajas de lo que es el envasado adecuado de los materiales. El envasado adecuado de los productos químicos que se usan en el laboratorio es bastante esencial para garantizar lo que es la integridad, seguridad e incluso eficacia durante el almacenamiento de estos reactivos, así como su transporte y su uso. Algunas ventajas que podemos encontrar de este tipo de práctica es la seguridad del personal, ya que el envasado adecuado protege a los trabajadores del laboratorio u otras personas que manejen estos productos químicos, ya que evita los derrames, las fugas o la liberación de sustancias peligrosas. También tenemos la prevención de contaminantes. Los envases, al ser adecuados, evitan la contaminación de los productos químicos por agentes externos, tanto como la humedad, el polvo u otros químicos, lo que podría alterar sus propiedades o incluso causar reacciones no deseadas. También la conservación de las propiedades de este tipo de sustancias. Los envases que son diseñados específicamente para este tipo de producto químico ayudan a preservar sus propiedades físicas y químicas iniciales, garantizando que se mantengan estables y eficaces con una vida útil bastante larga. También tenemos una dosificación más precisa, ya que los envases con sistemas de dosificación adecuados permiten una medición mucho más precisa de los productos químicos, lo cual es esencial para la preparación de soluciones y reacciones químicas precisas. También es muy importante en el envasado tener un etiquetado claro, que es un término que vamos a discutir mucho más adelante, pero es muy importante que en la superficie se pueda colocar las etiquetas con información bastante relevante sobre el contenido del producto, como nombre, composición, fecha de caducidad, instrucciones de uso, precauciones de seguridad y entre otros aspectos bastante importantes. También tenemos lo que es el transporte seguro. Igual nos garantiza que los productos químicos se pueden transportar de una forma segura sin ni siquiera comprometer nuestra salud. E incluso el cumplimiento normativo aseguran que estos productos químicos pues tengan las regulaciones y estándares bastante establecidos con las autoridades locales e internacionales en cuanto al envasado y etiquetado de sustancias químicas, así como el uso de este tipo de sustancias. También podemos presentar lo que es la reducción de desperdicios. Los envases adecuados pueden ayudar a reducir el desperdicio de productos químicos, ya que permiten una dosificación más precisa y pues también evitamos lo que son los derrames accidentales o cualquier otro accidente de laboratorio. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es el etiquetado. Las etiquetas de productos químicos son realmente una parte fundamental del mismo,
En ellas siempre se debe de cumplir de acuerdo a una legislación bastante vigente, en la cual se incluye información clave y la más importante del producto para identificarlo, diferenciarlo y describirlo. Además, es fundamental que se muestren sus potenciales peligros a la hora de su manipulación. Las etiquetas existen en distintos formatos. Algunas etiquetas pueden usar palabras para describir los peligros y algunas usan números, gráficos, colores, que puede ayudar a identificar rápidamente el tipo y grado de peligro que podría suponer tal producto. Las etiquetas de los productos químicos deben estar siempre en un buen estado. También deben ser legibles, deben de contener información necesaria sobre el manejo seguro y almacenamiento de ese reactivo, así como tener símbolos de peligrosidad, indicaciones sobre riesgos y consejos de seguridad en general. El etiquetado es un componente bastante importante, esto para tener un programa efectivo en comunicación de riesgos en cualquier empresa en donde la manipulación de este tipo de productos es bastante común. En la siguiente diapositiva podemos explicar y hablar sobre lo que es el etiquetado de contenedores primarios. Básicamente para esto se requiere que las etiquetas para productos químicos en este tipo de contenedores se coloquen en envases y empaques a granel provistos por proveedores de químicos. Estas etiquetas deben cumplir con los requisitos tanto para el transporte como para el etiquetado de peligro. La información más básica en general que debe de aparecer son las siguientes: lo que es el identificador del producto, o sea, el nombre del producto, alguna especie de pictograma o gráfico que nos proporcione lo que es la información sobre los peligros potenciales del producto. También debe de haber alguna palabra de advertencia o una declaración bastante descriptiva que explique lo que es el peligro, o hacer una especie de advertencia del peligro que supone este. También debe de tener una declaración de peligro, una explicación del peligro potencial del producto, declaraciones de precaución. Estas declaraciones nos transmiten información sobre cómo prevenir o minimizar los efectos negativos al entrar en contacto con el producto. Muchas veces son cosas que no se deben de hacer, ciertas restricciones, etc. También, como último punto que debemos tener muy presente a la hora del etiquetado, es la información del proveedor, datos de contacto del fabricante o proveedor de este producto, incluido el nombre, dirección, número de teléfono de la empresa, por si se llegara a necesitar en algún caso. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es el etiquetado de contenedores en el lugar de trabajo o laboratorio. Básicamente en estas áreas de producción a menudo se requiere que los productos químicos se transfieran desde sus contenedores primarios a contenedores secundarios. Esto con el fin de facilitar su uso. Los contenedores en el lugar de trabajo a menudo son más pequeños y pueden constar de varias formas que restringen la cantidad de información que llega a contener una etiqueta de seguridad. Como hemos visto anteriormente, las etiquetas de seguridad deben de cumplir con ciertos parámetros para mantener la seguridad del individuo que esté manejando el reactivo.
Y bueno, como hemos venido hablando, pues este tipo de etiquetado es similar al anterior. Como mínimo, al ser estos muchas veces contenedores secundarios, no tienen una información tan detallada como la anterior, pero como mínimo las etiquetas deben cumplir con mostrar lo que es la identidad del químico, el nombre de químico o fórmula, los peligros asociados, como pues una advertencia sobre su uso, o igual puedo tener un pictograma de si es inflamable o si presenta otra clase de riesgos. Estos datos deben ser impresos lo más claro posible para que todas las personas que manipulen esta clase de químicos puedan identificarlos fácilmente. En la siguiente diapositiva podemos observar algunas ventajas del correcto etiquetado de los reactivos. Algunas de las ventajas son seguridad del personal, y es que el etiquetado adecuado de los productos químicos nos va a proporcionar lo que es la información vital sobre los riesgos asociados con el producto, sobre la manipulación de sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas o incluso reactivas. Esto con el fin de que podamos aprender a tomar lo que son precauciones y medidas de seguridad adecuadas para evitar algún posible accidente o alguna lesión. También va de la mano con la prevención de accidentes. Al conocer los riesgos potenciales de un producto químico, podemos manejarlo de forma más segura, evitando combinaciones incompatibles, evitando igual almacenarlo con otro tipo de reactivos que tengan un efecto pues bastante opuesto, o alguna especie de sinergia en cuestión de un riesgo inflamable. También al tener un correcto etiquetado podemos tener una identificación mucho más rápida de los reactivos a la hora de preparar algún material, ya que al ser claros y precisos pues facilitan la identificación rápida de esto, y igual puede ahorrarnos algo de tiempo en el proceso de búsqueda. También un correcto etiquetado nos proporciona lo que es el control de inventario, ya que los etiquetados también pueden ayudar al control y la gestión del inventario de laboratorio, asegurándonos que se utilicen los productos químicos adecuados y se repongan a tiempo cuando sea necesario o sea requerido. También el cumplimiento normativo es realmente muy importante, ya que en muchos países existen lo que son regulaciones y estándares que exigen que el etiquetado adecuado para vender esta clase de productos químicos sea el normativo de acuerdo a la legislación vigente. También pues el uso adecuado, que es básicamente lo que hemos estado comentando anteriormente, sobre tener la información adecuada y poder realizar nuestros experimentos de la forma mucho más segura. Igual con esto prevenimos incluso contaminación cruzada de este tipo de reactivos. En el siguiente video se puede observar una demostración de envasado y etiquetado. Para ello, después de obtener el producto final, con una espátula nos apoyaremos y lo colocaremos en un envase adecuado, de acuerdo a su naturaleza química.
Bueno, una vez recuperado el material, procedemos a hacer las etiquetas con una etiqueta adhesiva en la cual se van a poner los siguientes datos. Bueno, para empezar, el primer dato es el titular del experimento. De ahí, en dado caso para que sea para una materia o una práctica, se le puede poner P1. De ahí sigue el nombre del material con el cual estamos trabajando. Y si ya se le hizo alguna especie de tratamiento térmico, igual se le puede agregar los grados Celsius a los cuales fue sometida esa muestra y el tiempo por el cual se llevó a cabo todo este procedimiento térmico. Igual podemos agregar lo que es la técnica mediante la cual fue elaborado este material y la fecha de elaboración. El envasado y etiquetado correcto de los productos químicos es una práctica bastante esencial para garantizar la seguridad, la eficiencia y cumplimiento normativo en el entorno del laboratorio. Estas medidas de seguridad y organización protegen al personal y previenen accidentes, así como también aseguran la integridad de las sustancias químicas, promoviendo un ambiente de trabajo bastante seguro y productivo. El envasado implica también seleccionar lo que son recipientes resistentes y compatibles con las sustancias químicas a utilizar, garantizando su hermeticidad y también protegiendo contra fugas o reacciones indeseadas. Asimismo, el etiquetado claro proporciona información crucial sobre los peligros, la composición, el manejo seguro de los productos químicos e incluso una identificación mucho más rápida a la hora de la manipulación de este material. Además nos garantizan lo que es la seguridad del personal, y esto de acuerdo a que cumplan con las regulaciones y los estándares normativos de acuerdo a la legislación vigente. Muchas gracias por su atención y las siguientes son las referencias usadas para esta presentación.